Bienvenidos a este webinar donde vamos a hablar acerca del máster de Medicina Estética, Nutrición y Antienvejecimiento de AMIR Medicina Estética. Mi nombre es Tamara Cueder y me dedico a la dermatología y a la medicina estética. Hace ya muchos años que acabé la residencia de dermatología y mis pacientes me iban pidiendo tratamientos de medicina estética y por eso empecé a ampliar conocimientos, a avanzar un poco más en aspectos que, por ejemplo, corporal, que no había tratado prácticamente para ofrecer esos servicios. Y bueno, junto con la doctora Lorena Baquer somos las coordinadoras docentes del curso. Vamos a hablar, ahora que se va acercando la nueva edición, pues de todos los aspectos diferentes que es interesante que conozcamos antes de apuntarnos o si estamos interesados en este máster. Bueno, fijaos, es un máster que tiene 90 créditos ECTS. La formación la da AMIR y todo está avalado por la Universidad UDIMA. Este curso tiene una duración de 11 meses y tenemos dos fechas de inicio, tanto en abril como en septiembre. Además, AMIR se adapta muy bien a los médicos, a nuestra forma de trabajar y sabemos que entre diario es muy complicado encontrar el momento de venir a prácticas, etcétera. Podemos encontrar pues media hora para ver una clase, pero con la vida ajetreada que llevamos y de trabajo, cuanto más fácil lo vamos a tener para venir presencial serán los fines de semana. Entonces, tenemos un formato que es semipresencial, donde la presencialidad serán los fines de semana y sobre todo para las prácticas, algunos seminarios, sesión de bienvenida, despedida, etcétera. Es muy flexible porque todo el contenido lo vamos a ir viendo. Hay un cronograma, por supuesto, que recomendamos seguir para ir asimilando pues, los exámenes, ir haciendo la evaluación continua, pero vais a poder ver las clases en formato online desde vuestra casa, ¿vale? Y a la hora que queráis. ¿Por qué? Porque esas clases, hoy te toca, imagínate, la clase de relleno, pues la clase de relleno forma parte del módulo 3 y la vas a tener ahí para verla el día que te toca, el día anterior si te va muy bien de tiempo o vas fatal de tiempo y en el fin de semana quieres aprovechar y verte todas las clases de la semana que no te ha dado tiempo, pues la vas a poder ver en el momento que quieras. ¿Qué es lo importante? Que el examen lo hagas, esa es mi recomendación. Luego hablaremos de los tipos de evaluación, ¿vale? Las clases teóricas están grabadas en alta calidad. Esto quiere decir que veréis a un profesor en muy alta calidad, con una grabación con un excelente sonido y una imagen de calidad con la diapositiva en grande mostrando todo lo que va explicando, ¿de acuerdo? El máster consta de 200 horas de prácticas y todos nuestros pacientes son pacientes reales a los que los alumnos les realizan los tratamientos. Tenemos una gran base de datos de personas y pacientes que están deseando hacerse los tratamientos, por lo tanto sois vosotros con vuestras manos los que vais a hacer prácticamente todos los tratamientos. Fijaos que por edición tratamos a unos 2000 pacientes. Nuestra base de datos es muy amplia y además tenemos 4 sedes donde realizar prácticamente todas las prácticas. Por ejemplo, la anatomía sobre cadáver sí que tocará desplazarse a Madrid por la dificultad de organización y el respeto que se le tiene a las piezas, pues está muy controlado. Entonces, pues de momento por logística solo se puede hacer en Madrid, así como la aparatología y láser, que esa de momento también se hace en Madrid, pero el resto de prácticas, incluyendo el taller final que luego os hablaré de él, son Madrid, Sevilla, Barcelona y Bilbao. Tenemos 4 sedes, empezamos con la primera en Madrid y poco a poco simplemente damos respuestas a las necesidades de los alumnos. Pues nos dimos cuenta que a lo mejor los que eran más del norte, Barcelona o más en el sur, pues que fallaban alguna práctica. Al final lo que queremos es que
podáis venir a todas, porque es parte fundamental de la formación. Por eso tenemos esas 4 sedes, para intentar ponerlo lo más fácil posible para que no os falléis a las prácticas. Bueno, ¿cómo es nuestra metodología? Estábamos hablando que tenemos para la parte de trabajo en casa, vamos a tener una plataforma online que se llama Blackboard, ¿vale? Cuando muchas veces estamos hablando en las primeras tutorías y hablamos Blackboard, pues nos referimos simplemente a la plataforma online que se llama Blackboard. Y ahí es donde vamos a encontrar tanto las clases teóricas grabadas en alta calidad y además las podemos ver cuando queramos, también nuestro cronograma de seguimiento del curso. Vamos a tener apuntes descargables en formato PDF, es decir, cuando estéis viendo las clases no hace falta que toméis apuntes. ¿Por qué? Porque tenéis... ya otra persona ha hecho ese trabajo por vosotros de haber tomado los apuntes de las clases. Es cierto que algunos apuntes sí que están un poquito más ampliados de lo que es la clase, pero bueno, siempre viene bien. ¿Qué es lo que entra en los exámenes? Que eso nos lo preguntáis muchos en las tutorías. Pues lo que entra en los exámenes, sobre todo lo de la clase que tenemos grabada, lo que es la clase, y la mayoría de los apuntes se corresponden con lo que es la clase. Otras cosas que tenemos en el Blackboard, aunque no ponga aquí en la diapositiva, son las prácticas grabadas también en alta calidad para que podáis verlas antes de lo que es la práctica o podéis repasarlas después de la práctica, o si alguna práctica puntual no podéis venir, que podáis ver las técnicas, cómo se realizan. Las evaluaciones son online y son tipo test. Tenemos 2 formas de hacer la evaluación. Tenemos la evaluación continua y la evaluación, si no hemos hecho la evaluación continua, simplemente una final. La evaluación continua consiste en que una vez que hagamos cada uno de los módulos, nos presentamos a un examen. Es online, son tipo test y tenemos 5 opciones de respuesta, de las cuales no resta, pero sí que se necesita cierto porcentaje para aprobar. Estos exámenes se pueden realizar durante 48 horas, es decir, pues si se abre un jueves a las 10 de la mañana, vamos a tener hasta el sábado a las 10 de la mañana para realizar el examen. Imaginaos que abro el examen, empiezo a hacerlo y digo, uy, que mi madre me llama para comer o cualquier cosa y tengo que dejarlo. No, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el tiempo sigue corriendo y una vez que empezáis a hacer el examen tenéis que acabarlo, ¿vale? No se puede parar ese examen y luego vuelvo y tal. Pues una vez que nos ponemos hay que acabarlo. ¿Que se me cae el internet unos minutos? Bueno, no pasa nada porque simplemente han corrido unos minutos de tiempo. Eso no es mucho tiempo. Lo que no te puedes ir 2 horas porque el tiempo del examen ha pasado y ya pues no puedes realizarlo, ¿vale? Los exámenes son asumibles, no se va a pillar. Lo que se busca es simplemente que aprendáis, o sea, que hayáis asumido el conocimiento. Imaginaos que pues no me he podido presentar a 3 exámenes, por el motivo que sea, he suspendido 3 exámenes, pues entonces nos toca ir a la final, ¿vale? A partir de estos 3 exámenes sí que hay que presentarse al examen final, o que hayamos elegido no hacer evaluación continua y hacer el examen final. Pues esto realmente lo desaconsejamos, porque es que como mejor vamos a aprender es yendo asimilando poco a poco el contenido, ¿vale? No es imposible aprobarlo, desde luego, se aprueba también estudiándolo y adquiriendo los conocimientos, por supuesto que se aprueba, pero la forma que es recomendada es precisamente la de ir adquiriendo poco a poco los conocimientos, y esto lo vamos a hacer haciendo las evaluaciones continuadas, ¿vale? Lo que son los exámenes después de cada módulo. Importantísimo, las prácticas presenciales están relacionadas evidentemente pues ¿con qué? Con los módulos que vemos, con la información que vamos adquiriendo y aprendiendo. Perdón. Entonces, en estas prácticas presenciales vamos a estar en grupos pequeños trabajando con un profesor cada técnica diferente.
Nuestros pacientes son reales y se les realiza el tratamiento en directo. Las únicas técnicas que sí que vais a ver en directo, pero no vais a pinchar porque pues sí que se necesita ya cierta destreza y son técnicas un poco más avanzadas, es la ojera y la rinomodelación con ácido hialurónico. Pero sí que meteréis la cánula, veréis cómo se siente, tal. Lo que pasa es que la parte de extrusión es cierto que sí que podemos tener diferentes complicaciones y por eso esotérica que tal. Pero el resto de técnicas, pómulos, sien, toxina botulínica, labios, toxina botulínica en otras indicaciones, mesoterapia, hilos, PRP, bueno, de todo, aparatología de todo tipo, láseres, vais a ser vosotros con vuestras propias manos quien vais a estar trabajando y probando todos estos tratamientos. Además, las técnicas que más vais a hacer luego en clínica también se hacen varias veces durante las prácticas y durante el máster. Y después, mi recomendación es que vayáis a todas las prácticas, por favor no vayáis a ninguna, porque es que luego está íntimamente relacionado con el taller final de las prácticas. Vamos a hablar de en qué consiste esto. Ya hemos hablado que las prácticas consiste en un grupo reducido con el profesor y realmente vamos pasando por diferentes salas para ver diferentes tratamientos. Una cosa que ya había adelantado, pero quería explicaros con mayor detalle, es que van a ser siempre en fin de semana. El objetivo es adaptarnos al horario que tenemos los médicos, que es bastante apretado. Entonces, con muchos meses de antelación sabréis si es qué días os va a tocar en vuestra edición, si va a ser sábado o domingo, y el horario ya os lo digo, a no ser que lo cambiemos, pero no se suele cambiar a no ser que sea una causa de fuerza mayor. Ahora mismo que recuerde, no hemos tenido ninguna cancelación o problema, excepto cuando el COVID, a no ser que haya, no sé, algún problema de fuerza mayor, no se suelen cambiar. El horario de las prácticas, pues puede ser o un sábado o un domingo, como os digo, es de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 de la tarde a 8 de la tarde. Tenemos una hora para comer, para desconectar, retomar, recargar un poco las pilas y luego seguir. Es decir, que son 11 horas y de prácticas 10. Son intensas, pero lo pasamos muy bien. Lo mejor de las prácticas y de todas las actividades cuando nos reunimos es conocernos, el networking. Ahora os enseñaré algunas imágenes. Intentamos que os conozcáis desde el primer día y también nos mostramos muy cercanos, tal y como somos, porque al final somos médicos enseñando a médicos y estamos entre colegas, ¿no? Y eso intentamos también transmitirlo desde el primer día. Pero sigamos hablando del taller final de las prácticas. Bueno, este es el subidón final, es muy divertido. Entonces, una vez realizadas las prácticas, siempre me preguntan los alumnos, ¿pero en qué consiste el taller final? ¿Es un examen? No, no es un examen, es una forma de poner en práctica pues las 5 técnicas que más se suelen usar en medicina estética en grupos pequeños de unas 3-4 personas. Entonces lo que hacemos es con un profesor, por supuesto, que lo tenemos ahí para todo lo que necesitamos, aunque sin ser una clase va a estar, pues imagínate que quieres hacer un abordaje que no es el más correcto, porque el profesor está para decirte, bueno, espera, que tienes dudas cómo seguir, pues está ahí para lo que necesite, porque muchas veces cuando hacemos los primeros tratamientos lo que queremos es alguien que nos acompañe a pinchar, que digas, ay madre, pero si la has hecho, la has visto 1000 veces y la has practicado también en el máster, pero pues eso, esos primeros tratamientos quieres a alguien que te acompañe. Entonces, pues esa es la figura del profe y bueno, está ahí para lo que necesitéis, ¿eh? No quiere decir que solo vaya a mirar, está, porque hay veces pues que podemos tener duda, pues un paciente con una anatomía más complicada, etcétera, entonces está ahí para lo que podamos necesitar. Entonces, entre estas 4 personas vamos a hacer 5 técnicas diferentes en pacientes que es así. Intentad proponerlo vosotros, porque parte de esa práctica es hacer el diagnóstico previo de, oye, pero si es que a ti te viene bien un tratamiento en el tercio medio, por ejemplo, o justamente mi madre, mi prima, tal, necesita un poquito de toxina botulínica en tercio superior.
pues eso, elegir vosotros al paciente y lo evaluamos junto con el profesor, lo evaluamos se lo explicamos todo a nuestro profesor que esté con nosotros ese día y que va a estar esas 3 horas y media de taller final con vosotros y se lleva a cabo el tratamiento. Pero ahí ya el profesor, como digo, no está para explicar tanto como las prácticas, está para acompañaros, ¿no? Te vas con un subidón final y es que es muy guay. El taller final a mí es lo que más me gusta. Os voy a enseñar una muestra de cómo son los apuntes. Fijaos, los apuntes, la verdad es muy de manual, apuntes o manuales. Están muy bien maquetados, como podéis ver, se ve y se lee perfecto, resaltado pues lo más importante, llamativo, para que a la hora de leerlo, de estudiarlo, nos llama la atención lo más importante. Las imágenes son de muy buena calidad, el diseño de las imágenes son de muy buena calidad para favorecer el aprendizaje. Y bueno, pues tendréis apuntes de absolutamente todos los contenidos teóricos. Y fijaos, tenemos aquí, mira, este es el doctor Sergio Alique, que está hablando, pues me imagino que de luces LED. Sí. Entonces, y fijaos, así es como vais a ver las clases. Vais a ver al profesor, a veces un poquito más grande, un poquito más pequeño, y en grande la diapositiva, como consejo para ver las clases. Aunque se pueden ver perfectamente en el ordenador, muchas veces están a tan buena calidad que si ahora que todos tenemos estas teles que son inteligentes, o que le pones el pincho y se conecta a internet, si vosotros entráis en Blackboard con la tele, o sea, en la plataforma con la tele, es que veis la clase como si fuese una serie. Lo típico de, yo hay veces que estoy repasando alguna cosa, digo, ay, pues vamos a reclamar esto o lo que sea, porque al final el contenido estamos siempre revisándolo. Y hoy qué cansada estoy, son las 9, las 10, pues la hora que sea, y me lo pongo en la tele como si fuese una serie. Y en vez de verme una serie ese día, pues me pongo a verla y digo, pero qué buena calidad, qué a gusto, y además que veis las diapos en grande, es una gozada. Bueno, como consejo, para que, no sé si alguno más lo hace como yo, pero a mí me gusta mucho más que verlo en el ordenador. Por supuesto, verlo en el ordenador es muy cómodo, pero esa forma es una forma de ir avanzando, claro, y es que, pues como si vieses una serie. Y después os quería mostrar la plataforma. La plataforma está muy bien ordenada. Al principio, los 2 primeros días, dice, ay madre, pero ¿esto cómo es? Pero es que no tiene pérdida. Mirad, vais a tener aquí tenéis la parte del curso y tenéis los diferentes módulos, 1, 2, 3, 4, y es tal cual, ¿eh? El 1 es el general, el 2 es el láser, el 3 es facial, que por cierto, el módulo 3 lo dividimos en 3 partes, porque como es tan grande el módulo facial, no vais a tener solo un único examen, porque es muchísima cantidad de teoría. Haréis 3 exámenes, con menos contenido. ¿Con qué objetivo? Simplemente que podáis ir asimilando ese contenido, que podáis realmente aprender, no que digáis, madre, me toca el examen en una semana, me tengo que estudiar estos 20 temas y estoy muy cansado, pues me estudio la mitad. No, pues preferimos que vayáis haciendo exámenes de 6 en 6 temas, que va a ser mucho más asumible y sobre todo, pues lo que buscamos, que aprendáis, ¿vale? Y después, fijaos, aquí se ve muy pequeñito, pero pone calendario. Calendario. Eso sería el cronograma. Si vosotros picáis ahí, vais a ver cuándo tenemos las tutorías, que también después de cada módulo haremos. Fijaos, haremos todo el estudio del módulo y en el cronograma va a poner la clase que vamos a tener cada día. Después, tendremos una tutoría de ese módulo para las dudas que hayan ido surgiendo, que nos tenéis que enviar las dudas a Lorena y a mí para que podamos organizar un poquito la tutoría. Hablaremos en la tutoría de dudas y nunca hay dudas tontas, eso lo digo yo siempre. La duda que puede tener una persona la pueden tener 10 más, ¿vale? Así que no os dé vergüenza preguntar cosas, y más por email nunca vamos a decir, pues fulanito ha preguntado. No, o sea, las preguntas son siempre todas de interés. Y también hablaremos de cosas administrativas, pues hay que rellenar tal formulario, así se hace el TFM, los grupos de taller final, pues lo que sea. Esos 2 tipos de aspectos son los que trataremos en las tutorías. Y sobre todo esto es lo que vamos a usar. Recordaros que también dentro de la plataforma no solo tenéis el cronograma, los apuntes, las clases, sino que tenéis
prácticas grabadas para que os la veáis tanto antes de la práctica como después de la práctica para repasar, o bueno, que es para cuando lo necesitéis, que queráis repasar cualquier contenido. Bueno, aquí tenemos algunas de nuestras prácticas. Fijaos, aquí tenemos a una alumna que está haciendo un tratamiento con ácido hialurónico en el tercio medio, vamos, poniendo un relleno en la zona del pómulo. Aquí parece que están poniendo un poquito de hidroxiapatita cálcica, ¿puede ser? Sí. Veis que quien está pinchando en todo momento son nuestros alumnos y el profesor esta es la profesora Paloma, el profesor Carlos, están siempre para lo que necesitéis y explicando y mirando, y si hace falta te ayudo con la mano, pero se os da libertad para que poco a poco vayáis cogiendo destreza, dando pasos y quitando el miedo, pero no el respeto. Pues aquí tenemos algunas fotos más. Fijaos, este es el taller de bienvenida. También tenemos un taller de bienvenida en el que no va de pinchar ni hacer tratamientos invasivos, pero sí que por un lado haremos la clase de primera consulta, ¿vale? Que los motivos más frecuentes de consulta, y por otro lado haremos el taller de dermoanalizadores y rutina cosmética. Están con un dermoanalizador viendo la piel, que suele darlo Lorena Baquer, este seminario, y está muy bien porque, pues bueno, es una forma pues ya irnos conociendo y de empezar a entrar en materia. Como os digo, estas son más de toma de contacto, el taller de bienvenida. No es obligatorio venir, sobre todo si... Pues es que, Tamara, es que para ir tengo que hacerme 6 horas y pues es que no pasa nada. Es que primero que no es obligatorio y segundo que es precisamente de lo más prescindible. Ahora está muy bien porque pues nos vamos conociendo y es muy, muy chulo. Tenemos aquí, fijaos, ella es también profesora, María Ramírez, y tenemos pues a la alumna bajo la atenta mirada de la profesora haciendo el tratamiento, ¿vale? Y como veis, esta foto es real y el ambiente es que es buenísimo en las prácticas. Nos encargamos de fomentar el buen ambiente, que os conozcáis y de hacer networking, intentarlo desde el primer día, porque es muy importante. En la medicina estética estamos muy solos. Esto no es como, pues yo soy, imagínate, nefrólogo, médico de familia, internista, que contamos con un equipo grande en el hospital o en el centro de salud, donde hacemos sesiones en muchos días, donde tengo una duda y hablo con mi compañero. A veces en la medicina estética tradicionalmente se ha estado muy solo. Esto yo creo que poco a poco está cambiando y el paradigma empieza a ser pues un área en la que compartamos, en la que soy tu compañero y me tienes aquí, pero es muy importante empezar ya de cero. De hecho, yo sé que desde el primer momento, aunque no lo da el WhatsApp la empresa, yo sé que desde el primer momento los chicos se organizan y después por ese WhatsApp, una vez que pasan los meses, oye, estoy en tal clínica, nos falta alguien, pues lo que haces también con tus compañeros de tu trabajo, tu especialidad previa. Estoy en tal clínica, nos falta alguien, pues oye, son los martes, o dejo tal clínica, a alguien le interesa, o me he enterado de que hay trabajo en no sé dónde, o para hablar de casos, fijaos el nódulo que pues a esta paciente estaba trabajando con tal material y yo en ese momento lo vi muy bien, pero luego en la revisión me ha venido con esto, me ha venido con lo otro, os ha pasado esto previamente. Pues eso es súper importante, tener compañeros con los que consultar estos casos. A nosotros nos vais a tener también, a los profesores, porque somos, como os digo, muy cercanos y estamos ahí para lo que podáis necesitar. Pero el tener ese círculo, esos compañeros, ese foro donde consultar dudas, hablar, etcétera, es que es invaluable. Intentamos, como digo, fomentarlo desde el primer día. Bueno, vamos a hablar de las prácticas otro poquito. Entonces, queremos las prácticas, las hacemos de esta forma. Tenemos, voy a contar los días que tenemos. Tenemos primero, bueno, el taller de bienvenida, tenemos 4 prácticas de día completo, tenemos
las que, bueno, de día completo me refiero a lo de las 11 horas con 1 hora para comer. Tenemos la práctica de láser y aparatología, que también es de 11 días, de 11 horas con 1 hora para comer. Tenemos el taller de piezas anatómicas, que es chulísimo, que es donde vamos a tener una pieza anatómica pues cefálica, una cabeza, para ir disecando, ir trabajándola para ver todos esos planos, todos esos músculos. Yo el frontal me lo imaginaba pues de una forma diferente, y cuando opero, porque al final pues los dermatólogos operamos muchísima cara, pues claro, tú ves el músculo, pero no puedes levantarle toda la frente. Entonces, pues lo bueno de un taller de anatomía sobre cadáver es que puedes levantar para explorar, para ver, cuando tú estás trabajando, dices, ay, pues me lleva un poquito de músculo, pues tal, el frontal, tal. Es cierto que unos son más gruesos, otros son más, pues las fibras son diferentes en función de la persona, pero es que te das cuenta realmente cómo abarca el orbicular, por ejemplo, que te imaginas que es pues un músculo más palpable, pues es que te das cuenta que es un papel de fumar, o sea, que abres y ya está ahí. Entonces, tenemos la práctica de anatomía sobre cadáveres y después tenemos el taller final. Y el taller final es lo que también os comentaba, lo de las 3 horas y media, que ahí estamos con el minigrupo, 3-4 personas y el profesor que está para lo que podamos necesitar. Va a estar todo el rato con nosotros sin salir, no está rotando por varias salas ni nada, está solo con nosotros para lo que podamos necesitar. Bueno, las prácticas son presenciales, aunque si alguna en concreto no se puede ir, ya sabéis que las tenéis grabadas. Los grupos son reducidos y lo que comentábamos son siempre los fines de semana, ¿vale? ¿Por qué? Porque queremos que podáis venir, nuestro objetivo es que vengáis para aprender y que podáis compaginarlo con otra cosa. Y sois vosotros los que vais a trabajar en las prácticas. Entonces, bueno, a disfrutar porque el ambiente es muy bueno y nos lo vamos a pasar muy bien. Los pacientes son reales, piezas anatómicas ya estaba hablando. ¿Y qué tipo? Bueno, pues nada, aquí lo tenemos por escrito, ya lo comentaba. Rellenos con ácido hialurónico, labios, veremos un montón porque luego vais a poner muchos labios en la consulta. Vamos a ver rino, veremos cómo es la cánula, etcétera. Pero la parte de extrusión sí que la hace más el profe por la cantidad de necrosis y esto que puede haber en la nariz. Pómulo, arco mandibular, toxina botulínica, tanto el tercio superior, bruxismo, ¿vale? Hiperhidrosis, los inductores de colágeno, hidroxiapatita, el lancet, láseres y aparatología. Tendremos un día entero para conocer los láseres que más se usa en medicina estética y la aparatología también más empleada en medicina estética. Haremos prácticas de peelings, PRP, facial y capilar y tratamientos corporales. Varices, ácido hialurónico en manos, ácido hialurónico en cuello, ácido hialurónico en escote. A grandes rasgos está todo, falta alguna cosita, pues también vamos a poner el ácido hialurónico en el área temporal, vamos a tener una práctica más enfocada a la tricoscopia y a la tricología, vamos a hacer mesoterapia capilar. Bueno, pues es que al final esto es un resumen, pero haremos muchas más cosas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues poco más, hasta aquí estoy. Solo deciros que comienza la nueva edición y que simplemente si te lo estás pensando, pregúntanos y que te esperamos, ¿vale? Hasta luego.